Agradecerles la oportunidad, pues, de dar a conocer, sobre todo dar a conocer todo lo que queremos promover para la conmemoración del centenario de la resistencia cristera, como le hemos llamado. Agradecer este espacio, dar a conocer lo que desde el episcopado mexicano, desde la conferencia, pero también desde la dimensión de laicos, episcopal de los laicos, la de LAI, estamos impulsando y hemos preparado pues todo un programa a 3 años que queremos pues impulse la vida de fe, impulse la identidad cristiana y el compromiso social de nuestros laicos, ¿no? Entonces, en la Iglesia en México y en nuestros laicos, ¿no? Y agradezco la invitación y un saludo a Víctor, que está presente. Muy agradecido, monseñor. Y pues bueno, comenzaríamos nuestra entrevista a partir de este momento. La entrevista está siendo grabada para ser transmitida en medios digitales. Y bueno, nos encontramos hoy, ¿qué tal amigos? Nos encontramos hoy con monseñor Gerardo Díaz Vázquez, obispo de Colima, a quien le agradecemos su presencia para tener una charla precisamente sobre el centenario de la resistencia cristera y sobre algunos otros temas de actualidad que también tocan muy de cerca a la Iglesia y a la libertad religiosa. Le doy la bienvenida, monseñor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias a quienes nos siguen. Gracias a ustedes por la invitación, a sus órdenes. Aquí estamos. Muchas gracias, monseñor. Pues comencemos por el reciente informe del Centro Católico Multimedial y la ayuda a la Iglesia necesitada. Según este reporte de 2025, México enfrenta 13 sacerdotes asesinados en 7 años. Usted quizá tenga una cifra más actualizada. Y bueno, cientos de incidentes de violencia contra templos. Preguntarle, monseñor, ¿cómo evalúa usted el estado real de la libertad religiosa en el país? Y si existe una persecución encubierta o se trata principalmente de violencia criminal generalizada. También si puede contarnos algunos casos concretos que usted conozca y desde luego se puedan comentar. Sí, gracias. Yo creo que la libertad religiosa como tal está, diríamos, permitida con varias restricciones. En cuanto a la violencia, el sacerdote está expuesto a una situación de violencia como todo ciudadano. Y quizás la mayor agresión a sacerdotes se encuentra en este campo, porque el sacerdote en el ejercicio de su ministerio se expone como cualquier ciudadano a ataques, a un secuestro, incluso a la muerte, como existen varios, los padres jesuitas en Cerocahui, que pues es un efecto de la violencia generalizada que llega y toca al sacerdote. Hay casos como el del padre Marcelo en Tuxtla, concretamente en San Cristóbal de las Casas, que por su actividad social, él es directamente asesinado. Y en su caso, sí podemos decir, ahí va un ataque directo al sacerdote. Sin embargo, yo consideraría que existe mucha inseguridad en México, existe muchos delitos que se han ido propagando entre nosotros. Robos, por ejemplo, si te hablo de Colima, pues varias iglesias han sido víctimas del robo. Nos robaron en un templo 2 cálices de mucho valor, que curiosamente después los regresaron. Pero pues que el dinero, que los cálices, que los copones, en algunas iglesias de México han abierto sagrarios, profanado las hostias consagradas en este sentido. De hecho, pues esto lo sufrimos y esto nos ha llevado a tomar medidas, a buscar cómo proteger, sobre todo de robos en este campo de la inseguridad. Que poner videovigilancia, que poner rejillas, que poner candados de más seguridad, cerrar los templos, que esto es una limitante a la libertad religiosa. Debemos cerrar los templos, sobre todo en las horas que hay muy poca participación o presencia de fieles, de 1 a 2 de la tarde, a 3, 4 de la tarde, 5 de la tarde, pues hay que mantenerlos cerrados.
Yo considero que la libertad religiosa está como un derecho velado, no abierto. Sí podemos ejercer el ministerio, sí podemos realizar actividades religiosas. Sin embargo, la ley de asociaciones religiosas y culto público pues restringe mucho. Nosotros no podemos hablar de cualquier tema. Y si hablamos de algunos temas, hay que tratarlos con mucho cuidado, ¿no? Porque podemos ser sancionados por la ley. Entonces, ¿hay libertad religiosa? Yo digo, sí, sí existe la libertad religiosa, está veladita, está restringida, no es abierta, se nos condiciona en algunos campos, pero nunca se ha prohibido celebraciones, al menos conmigo, nunca se ha prohibido una procesión, nunca se ha prohibido una manifestación religiosa. En ese sentido, al contrario, las autoridades, sobre todo las locales, las acompañan y las promueven. Esto pues es algo bien porque deberíamos de trabajar en comunión, en conjunto, ¿no? Diría un poco eso de esta parte de la libertad religiosa. Muchas gracias, monseñor. Usted mencionaba precisamente esta dinámica del cierre de templos y quisiera abundar un poquito más en eso. ¿Qué otras dinámicas específicas de violencia o intimidación ha observado que afecten la vida pastoral, las misas, las procesiones o el acompañamiento a las comunidades? Si se han tenido que modificar horarios, por ejemplo, suspender actividades, pensemos en la Semana Santa o en algunas otras celebraciones, o en reforzar, como usted decía, medidas de seguridad con cámaras de vigilancia, o no sé si contratación incluso de seguridad privada. Hablando concretamente de la violencia organizada, del crimen organizado, limita en cuanto está su presencia. Y esto yo distinguiría lo que es las zonas urbanas, las ciudades más grandes, y las ciudades más pequeñas, los pueblos y las comunidades totalmente rurales. Porque en las comunidades rurales, ahí sí hay presencia y control casi completo pues del crimen organizado, porque son ellos los que te dan permiso, son ellos los que te permiten hacer o no hacer. Hay que avisar. Si no te dan el permiso, al menos debes contar con el consentimiento. Hablo de las comunidades muy rurales. Y su presencia, pues, es muy visible. En cambio, en las ciudades, su presencia es más velada. Trabajan de otra manera. Ellos buscan hacer presencia y sus actividades son de otro tipo, son más de control de piso, de control del territorio, del control de la venta, los controles territoriales, ¿no? Que son muy, muy comunes entre nosotros. Entonces, yo diría, nosotros, así como esta dinámica del crimen no limita, pero en algunos casos sí hay que cancelar, porque hay un brote de violencia, sobre todo en una zona rural, pues no es conveniente ir, no se puede exponer a la población. Sin embargo, la mayoría de las actividades pastorales se puede realizar. Los horarios sí los hemos restringido, sobre todo en zonas de alto riesgo, pues no muy noche, hay que terminar temprano, hay que regresar temprano para no exponer ni al sacerdote ni exponer a la población a algún enfrentamiento, alguna cosa de este tipo. Yo diría que la dinámica del crimen, si uno la entiende, uno sabe cómo actúan. Entonces uno también va a actuar de esa forma. No nos vamos a exponer directamente a la agresión. Muy amable, monseñor, muy preciso también. Ahora, usted ha sido muy activo en la dimensión episcopal para los laicos, de LAI, ¿no? Por sus siglas, y preguntarle cómo impacta la inseguridad actual en el rol de los laicos católicos. Los laicos se sienten libres, los fieles laicos, para expresar públicamente su fe, o se está produciendo más bien un repliegue hacia lo privado por miedo. ¿Cómo lo ve usted, monseñor? Sobre todo cuando se trata de temas de paz, de construcción de paz, sí hay miedo de parte de los laicos, sí hay mucho cuidado. Yo les digo que los temas de paz se hablan en voz baja y al oído, porque si lo hablo con fuerza, me expongo demasiado. Están los luchadores sociales
hablamos de los que cuidan los bosques, por ejemplo, acaba de pasar recientemente 2 en Michoacán, uno en Villamadero y el otro en Santa Clara del Cobre. Los conocí a los dos hombres muy entregados, comprometidos en la defensa de los bosques, la defensa del agua, y pues a los dos los callaron. Entonces, quien levanta la voz, quien hace sentir voz públicamente, se expone pues a un ataque violento de este tipo, ¿no? Y ¿quiénes? Son los grupos del crimen, son intereses políticos, pues ahí se mezcla todo, ¿no? Entonces, en ese campo sí hay miedo y no fácilmente hay quien se arriesgue a levantar la voz con fuerza. En cambio, en las cuestiones de fe, de evangelio, sí creo que hay un poco más de libertad. Podemos expresar el evangelio. Habrá sectores que no aceptan el evangelio y la doctrina cristiana católica, pero se puede expresar con cierta responsabilidad. Yo considero que faltaría que en nuestros laicos hubiera más compromiso social, más compromiso donde la fe se traduce en una vivencia social. Aquí es donde encontramos limitantes y veo que los laicos estamos como replegados en nosotros mismos, como que nos preocupamos más por una pastoral de la conservación y no una pastoral misionera que anuncia, que sale, que va al encuentro. Entonces, hemos caído como en el conformismo, donde nos replegamos a lo existente, al grupo, al movimiento, a la parroquia, pero al interno. Y aquí esta limitante nos la estamos poniendo nosotros mismos. Hay que crear conciencia. Gracias, monseñor. Ahora, el crimen organizado ve a los sacerdotes como agentes de estabilidad social que obstaculizan su control territorial. Preguntarle, monseñor, ¿cómo vive un obispo esta tensión entre el deber profético de denunciar la violencia y la necesidad de proteger al clero, a sus fieles? ¿Qué límites o qué equilibrios recomienda usted? Sí, mira, hay causas en las que uno tiene que levantar la voz, incluso arriesgando la propia vida. Ahorita, por ejemplo, está el tema de las madres buscadoras, que tienen necesidad, ellas me lo han dicho, de ser acompañadas. Ya no quieren que uno vaya a buscar, de ser escuchadas, de ser acompañadas, de sentir el apoyo de nosotros, de sentir el apoyo eclesial. Ahora, ser proféticos en cuanto a la denuncia del crimen organizado, me parece que puede ser riesgoso. ¿Por qué? Porque a uno lo identifican con mucha claridad. Yo puedo denunciar toda la violencia que existe y lo hago. Aquí en Colima tenemos, al menos te puedo hablar de este año, de enero hacia la fecha, que la cifra de muertos rebasa el 1 diario, o sea, tenemos fácil 120, 130 muertos en este periodo y la violencia continúa. Hay mucha presencia de seguridad, el ejército, la marina, la policía estatal, ahora llegó una nueva corporación que es la Secretaría de Seguridad Pública Federal, con mucha presencia, con muchos controles, muchas revisiones, y sin embargo la violencia no disminuye. Hablo de la violencia esta que va contra las personas, donde hay muertos, donde hay heridos, donde hay ataques directos, donde hay ataques a establecimientos, donde hay vehículos incendiados. Últimamente ha disminuido esta parte, pero la otra no ha disminuido. Entonces, un obispo, un sacerdote incluso, puede denunciar, sí, la violencia, sí, hay que hacer conciencia. A ver, estamos perdiendo la sana convivencia. Ahora, de señalar quiénes son los generadores de violencia, dónde se ubican los generadores de violencia, pues esta ya es una tarea de la autoridad competente que a veces parece que como que quiere tapar, ¿no? Que no existe, pero lo vemos. Entonces hay que denunciarlo, sí hay que crear conciencia, sí hay que hablarlo. No puedo yo
acusar grupos o personas porque no tengo la información completa. Mejor sé cosas, pero no la información completa. Es complicado, pero bueno, no podemos dejar de denunciar. Y hay otros temas como corrupción, como algunos otros campos que se dan de injusticias, pues sí hay que denunciarlas, sí hay que decirlas. Gracias, monseñor. Ahora, más allá de la violencia física, ¿existen otras formas de discriminación o restricción a la libertad religiosa en México actual? Por ejemplo, políticas públicas, educación, medios de comunicación o intolerancia social hacia los católicos o minorías. ¿Qué nos puede decir de esto? Sí, fíjate, este es un tema muy complejo porque hay grupos que pretenden silenciar la voz de la iglesia y la voz de los católicos, ¿no? De los laicos católicos. Pareciera que hay como un ataque sistemático contra quien anuncia el Evangelio de Jesucristo, la doctrina católica. Grupos que pueden ser de minoritarios, en temas como matrimonio igualitario, como aborto, como eutanasia, como en estos temas que nuestra doctrina, lo que sustenta la doctrina católica en estos temas, pues está muy clara y muy precisa. Yo no voy a decir que yo permitiría que a un inocente se le prive de la vida, como puede ser el bebé que está en gestación. Yo no lo puedo promover y no lo puedo aceptar, pero hay grupos que cuando se trata de estos temas, sí, sí te señalan, te discriminan, te atacan de manera violenta. Y hoy con las redes, pues esto es muy común y es muy ordinario. Aquí yo sí siento limitantes para expresarse uno con toda libertad porque eres muy atacado y puede ser incluso nosotros como ministros de culto podemos ser hasta enjuiciados, podemos ser sentenciados a... ¿Por qué? Porque estoy metiéndome en temas que pueden ser discriminatorios, homofóbicos. Nosotros lo padecemos, pero no lo podemos expresar porque nos pueden acusar, ¿no? Entonces, en este campo las limitantes en la libertad religiosa, sobre todo desde la sociedad, yo sí veo como que estamos estigmatizados, somos anticuados, somos conservadores, somos retrógrados, ¿no? En este sentido, pero la doctrina está ahí y los valores cristianos católicos están ahí y no podemos dejar de promoverlos, tenemos que seguir promoviéndolos siempre, aunque nos vamos a enfrentar a estos grupos de choque minoritarios y en un tiempo los medios de comunicación pues estuvieron muy activos contra el pensar de la iglesia y la doctrina de la iglesia. Muy amable, monseñor. Ahora, sabemos que está la Constitución, la Ley de Asociaciones Religiosas, es decir, el marco legal mexicano que en el papel garantiza la libertad religiosa, pero sabemos que luego la realidad puede ser muy diferente. ¿Dónde fallan las instituciones del Estado para proteger efectivamente a los ministros de culto y a las comunidades de creyentes? Aquí, la ley está imperfecta, vamos a decirla, porque no está completa. Está la ley que se promulgó en el 92 y se le han hecho algunas adiciones, nada más. Faltaría la reglamentaria o la ley secundaria que le llaman. Falta para que ahí se establezca precisamente y se garantice una libertad religiosa bien entendida, porque en México, por ejemplo, se habla del Estado laico. ¿Laico qué significa para el gobierno? Porque no entendemos lo mismo. Laico para las instituciones es contra lo religioso. Y laico, el Papa Benedicto hablaba de una laicidad positiva, es decir, necesitamos entender nosotros y comprender adecuadamente que un Estado laico es aquel que no está en choque con la autoridad civil, con la autoridad religiosa, no están en competencia, sino hay un respeto mutuo y un reconocimiento de la existencia de ambos y quizás hasta una sana colaboración, que esto sería ideal. A mí me parece sano
que nuestro Estado hable de separación y reconozca la separación entre la Iglesia y el Estado. Y creo que nos conviene mucho a los curas, a los obispos, a los consagrados, nos conviene la separación, porque esto nos permite mayor libertad para anunciar el Evangelio, para ser profetas, porque cuando hay una relación tan estrecha que ya se ha dado en la historia de la Iglesia, hay compromisos y entonces ya no puedo denunciar adecuadamente. Pierdo la libertad para anunciar el Evangelio y para denunciar la injusticia, la corrupción, la violencia y todo lo que se puede dar en nuestro medio. Soy libre para anunciar el Evangelio. Entonces, yo considero que la ley sigue siendo imperfecta o incompleta, le falta para que se garantice, por un lado, la libertad religiosa de todos los ciudadanos. Yo puedo expresar mi fe, mis creencias libremente, puedo anunciar mi evangelio, la doctrina cristiana libremente, sin ser sancionado y enjuiciado. Pero nosotros tenemos que cuidar de temas homofóbicos, por ejemplo, tenemos que cuidar mucho hasta qué palabras utilizo en la homilía, porque pueden sonar homofóbicas. Yo no puedo decir ciertas palabras públicamente, porque como soy ministro de culto, puedo ser sancionado. Entonces, creo que en esto faltaría mayor respeto para que la libertad de creencia fuera real y una relación sana y positiva de reconocimiento de las instituciones, ¿verdad? No de competencia, no de sobrevigilancia, porque sí nos sentimos, yo sí me he sentido vigilado. Voy a decir en un tema muy concreto, podemos hablar de las campañas electorales, donde a veces nos están monitoreando permanentemente. Voy a hablar del COVID. Cuando salieron qué hacer y qué no hacer, éramos monitoreados por autoridades estatales o federales, pero yo era monitoreado. Y como para decir, la iglesia no acata, la iglesia no acepta, la iglesia lleva su propio ritmo, no acata leyes, se sienten, no sé, superiores. Y no, tendríamos que entrar en un diálogo donde pudiéramos entablar una relación más positiva de reconocimiento, respetando los campos. En algunos podemos empatar, claro que sí. Muy bien, monseñor. Ahora, cambiando un poquito ya el tema hacia lo que es la cristiada, desde este año se están preparando ya conmemoraciones por el centenario de la Guerra Cristera. ¿Por qué es importante recordar hoy la cristiada en un México del siglo XXI? ¿Qué lecciones concretas de aquella resistencia pueden aplicarse a los desafíos actuales de libertad religiosa? Sí, primero yo diría que el tema de la cristiada por muchos años, quizás como se dio la cristiada en México y los acontecimientos que desencadenaron en torno a la cristiada, hablemos lo que fue propiamente el momento del levantamiento armado, los arreglos y lo que viene después. Esto generó descontento en todos, y quiso borrarse esta etapa en la historia de la Iglesia y en la historia de México. Poco se hablaba. Si ustedes recuerdan, cuando se dan el proceso de canonización, tarda muchos años de los mártires. ¿Por qué? Porque estaba como negado, como oculto, de lo que no se quería hablar. Las personas no querían hablar, unos porque se sintieron traicionados, otros porque tenían miedo al gobierno, y claro que hubo represalia directa, al menos hasta el 39-40, contra aquellos que participaron abiertamente en la cristiada. Entonces, yo considero que este punto de la cristiada, hoy tendríamos que primero recordarlo, conmemorarlo. Y conmemorarlo no es nada más, estudiamos lo que pasó hace 100 años. La conmemoración es tratar de descubrir en este movimiento el compromiso y la fe de aquellos hombres que los movió incluso a dar la vida por sus propias creencias. Y esto creo que para nosotros es muy interesante. Es provocar una reflexión de lo que aconteció, sin juzgar,
con la idea de entender lo que pasó en aquel tiempo para podernos entender hoy nosotros, porque creo que perdimos identidad. México en ese momento como iglesia católica tenía identidad y tenía mucha pertenencia y tenía gente muy valiosa que defendía la doctrina cristiana y anunciaba el evangelio con mucha fuerza en tiempos muy adversos. Creo que hoy tendremos que como que hacer un análisis de todos los actores que participaron en este movimiento para que pudiéramos entendernos nosotros hoy por qué estamos así. Hay una simulación de las leyes y de la vivencia, no concuerdan. La mayoría, bueno, ya hoy no somos la gran mayoría, 87, creo, 85%, creo, quizás en algunos lugares el 50% de católicos, pero esta presencia católica ha perdido presencia y fuerza porque se ha perdido la identidad, necesitamos recuperarla. Yo considero que este acontecimiento nos puede ayudar mucho a nosotros hoy para que se revalore o se valore la identidad del cristiano católico que está viviendo su fe hoy en un mundo también adverso, porque hoy tenemos otras adversidades. Hoy nos han propuesto una forma de vida muy cómoda y esto contrasta con el evangelio. A mí me parece que nuestro mundo tiene una cultura, yo le llamo así, una cultura del bienestar, pero un bienestar que no me da la felicidad y un bienestar que no le aporta sentido a mi existencia. Entonces, este bienestar con la iglesia contrasta y entonces buscamos la iglesia solamente para sentirme bien, para los momentos sociales, para sentir un poco y aplacar un poco mi sentido de la conciencia interior. No sé, creo que aquí necesitamos, o soy, y reconozco mi identidad como católico cristiano, y lo vivo plenamente, y lo vivo en todos los campos, que, a ver, no puedo entender que un economista hace fraudes y es católico, o un político promueve leyes en contra de la vida, de los derechos humanos y es católico, o no sé, alguien que genera violencia, por ejemplo, es católico y genera violencia y muy religiosos. A ver, algo no está funcionando internamente, nos hace falta clarificar nuestra identidad como creyentes. Yo considero que tendríamos que avanzar en este campo y mucho, ¿no? Y la cristiandad nos puede ayudar en esto. Recuperar esta memoria, al menos. ¿Qué me dice hoy a mí? Gracias, monseñor. Solamente retomando dos puntitos así al vuelo de lo que ha dicho. Yo he visto, por ejemplo, que ahora en las políticas públicas se habla de que el Estado debe proveer un bienestar común cuando la Iglesia pues ha enfatizado el bien común. Si nos puede precisar qué diferencia, parece muy sutil, habría entre estas dos concepciones y la otra, ¿no? Hablando, digamos, de los católicos que están en la vida pública, pareciera, no sé si usted esté de acuerdo, que a veces quisiéramos una fe a nuestra medida y no ser más bien desafiados por el Evangelio. ¿Qué nos puede decir? A ver, creo que la cultura del bienestar yo la entiendo que se difunde una cultura del bienestar nada más para satisfacer mis necesidades personales, mis gustos, mis deseos, mis impulsos. Entonces, cuando esta cultura yo la tomo, voy a tener una visión del mundo muy individualista, decía el Papa Francisco, muy autorreferencial. Yo estoy viendo todo el bienestar, pero en mí, no en los demás. Y la iglesia, en esto, de acuerdo, la iglesia promueve el bien común, lo comunitario sobre lo individual. Pero para que pasemos de esta visión del bien común, del bien de todos, de la comunidad que acoge, que integra, que promueve, que edifica a las personas, a una persona que busca satisfacer solo sus intereses, entendemos por qué hay violencia, por qué hay robo, por qué hay quien quiere negocios jugosos fáciles. ¿Por qué? Porque estoy pensando en mi bienestar, no en el bien común. Y ahí está el contraste. Y luego, si hablamos que muchas políticas públicas hablan del bienestar solo como asistencialismo, te doy, te entrego,
es a ti para que tú estés mejor, estamos fomentando el individualismo. No estamos generando proyectos comunitarios donde todos colaboramos para que la comunidad esté mejor. Y esto creo que tendremos que seguirlo reflexionando mucho. Y la iglesia aquí tiene la propuesta de la caridad, pero una caridad solidaria con todos, donde todos puedan crecer y todos se vean beneficiados de los bienes que se poseen. El otro asunto mencionabas era sobre, perdón si me ubiqué bien, la segunda pregunta. Los personajes que son católicos, que están en la vida pública, pero usted dice, a lo mejor cometen el fraude, están en la corrupción, etcétera, ¿no? O permiten abusos a minorías, etcétera, ¿no? Y como si hubiera una concepción de que la fe se tiene que acomodar a nuestro estilo de vida y no nosotros ajustarnos a la palabra del Evangelio. ¿Qué nos puede decir un poquito? Porque lo había mencionado también. Sí, un Dios a mi medida, un Dios a mi modo, ¿no? Un Dios que se acomoda para mí, para mis intereses. Entonces soy capaz de tener a San Judas Tadeo, ¿no? Por decirlo, porque es muy famoso hoy. ¿Por qué? Porque me beneficia, él está de mi parte, ¿no? De mis intereses. Y yo considero que aquí la iglesia hemos perdido la oportunidad en formar liderazgos católicos. Creo que aquí tenemos una oportunidad enorme de que haya liderazgos católicos. Yo llegué a decir, estuve antes en Tacámbaro, y yo llegué a decir, no veo un liderazgo social, no económico, no político, sino un liderazgo social fuerte, que tenga presencia en toda la sociedad, ¿no? Incluso, lo reconozco con pena, muchos sacerdotes hemos perdido este liderazgo que sí lo poseíamos, que sí lo teníamos, claro, ataques, la cultura, también el sacerdote se ha visto debilitado en esta parte, pero cuando no hay liderazgos sociales fuertes, de presencia social, el evangelio empieza a perder profundidad y no penetra en la cultura. Entonces, aquí tenemos una gran oportunidad, yo creo que como iglesia, de seguir buscando y formando líderes sociales comprometidos. Hay muchos, los conozco, pero necesitamos más y que le entren a la política y que le entren a la economía y que le entren a la educación, que es otro tema que está muy complicado porque la educación cada vez está más orientada a intereses individuales o partidistas y no está en función del bien de la persona. Es el tema pendiente que tenemos en México, el tema educativo. Gracias, monseñor. Volvamos a la cristiana rapidito. En la cristiana los católicos defendieron el derecho a la misa, a practicar su fe frente a un Estado anticlerical. Ahora, a 100 años de distancia, monseñor, ¿ve usted paralelismos entre aquel conflicto abierto y las formas más sutiles o violentas de presión que enfrenta la Iglesia hoy? Paralelismo a lo mejor como tal no, más bien yo reconocería circunstancias diferentes. O sea, lo que se vivió hace 100 años tenía un contexto muy concreto de un anticlericalismo, con leyes anticlericales que iban directamente a atacar la iglesia, no solo atacarla, a controlarla. De hecho, la ley que regulaba el número de sacerdotes que podían estar presentes en una iglesia era una forma de control. Y recordemos que antes se pretendió hacer una iglesia católica mexicana, que no funcionó el proyecto. No funciona y entonces se quiere con las leyes secundarias reglamentar y controlar la vida de la iglesia. ¿Cuántos? ¿Cómo? El hecho de que si yo podía usar la sotana en la vía pública o no, que está todo aún prohibido por la Constitución, pero que la ley, no existen leyes, pues ahora lo podemos simular todos, ¿no? No puedo celebrar en la vía pública porque tendría que pedir permiso de acuerdo a la ley actual. Yo tendría que pedir permiso 15 días antes para tener cualquier manifestación pública. Dice que la ley dice que si van los fieles hacia el lugar público, no necesito el permiso, pero si voy a tener actividad pública, sí lo necesito. Y es ahí donde yo digo, híjole, nos complicamos demasiado la existencia en esto, ¿no? De decir,
Yo soy católico, yo pertenezco a la iglesia. Aquellas circunstancias fueron unas leyes anticlericales. Hoy también hay cierto control, pero tendríamos que responder de otra manera. Los católicos tendríamos que buscar otras formas. Allá no encontraron ya una mayor que cerrar templos y los laicos tomar las armas porque estaban matando injustamente, ¿no? Aquí, por ejemplo, el primer acontecimiento que se dio en la Cristera, que fue el 5 de abril del 2020, del 1926, ya cumplimos 100 años, aquí de que se inició. Son los laicos los que se organizan y van con el delegado federal y van con el gobernador para pedirle, no queremos que esas leyes, el decreto que se ha dado, que se derogue, para que nosotros podamos contar con los sacerdotes suficientes y se pueda tener la libertad religiosa, y los recibieron con balas. Ahí mueren los primeros cristeros, podríamos decir, aquí en Colima. Entonces, yo creo que no veo tanto el paralelismo, veo circunstancias diferentes. Ellos respondieron así, los obispos creyeron que era cerrando los templos como podían hacer presión. Hoy yo digo, a lo mejor no es cerrando el templo, sino saliéndonos a las calles y infiltrándonos en la sociedad en la que estamos viviendo. Ya no es con armas, es con el evangelio realmente como tenemos que penetrar la sociedad de hoy, ¿eh? Circunstancias diferentes y necesitamos respuestas diferentes. Gracias, monseñor. Ahora preguntarle cómo interpreta la figura de los mártires cristeros en el contexto actual, en particular la de Anacleto González Flores. ¿Cree que su ejemplo de fidelidad radical puede inspirar a los fieles y sacerdotes mexicanos ante la violencia contemporánea o corre el riesgo de ser una memoria nostálgica? Eso último hay que evitarlo, como de lugar. No es nostalgia la que tenemos y no pretendemos regresar a aquellos tiempos y no se pretende otra guerra, otro enfrentamiento. No, queremos la reconciliación, la unidad. A ver, México en toda su historia no ha logrado reconciliarse plenamente entre lo español y lo indígena. Y esto lo acabamos de ver, ¿no? Recientemente con esta señora que viene a México y crea conflicto, ¿no? Entre Hernán Cortés y Moctezuma, no sé. No acabamos de reconciliar la sangre mexicana. Seguimos confrontados entre nosotros y es una confrontación permanente, ¿no? Y que si aquellos tuvieron la culpa, que si vinieron y nos conquistaron y se impusieron y nos impusieron la religión y nos impusieron una lengua y nos impusieron. Sí, pero esto es lo que somos hoy. Y esto que somos hoy tiene que aprender a convivir con lo que es un México tan diverso, desde el norte hasta el sur, con tantas expresiones religiosas, culturales, étnicas, de todo tipo, lenguas y todo lo demás, tan variado, que los mártires, ¿qué nos dicen hoy? Pues nos inspiran a buscar el bien de la patria. Anacleto era lo que pretendía y se ha declarado Anacleto el patrono de los laicos en México. ¿Y por qué se promovió el patronazgo de Anacleto para los laicos de México? De verdad, por su entrega, por su pasión, por su valentía, diríamos en términos un poco teológicos, por la parresía que él vivía, es decir, comprometido, sabiendo que lo que estaba era lo adecuado. Anacleto nunca estuvo a favor de las armas. Él hablaba del pensamiento y hablaba del compromiso social y lo ejerció en todo lo que él encabezó desde la Acción Católica Juvenil Mexicana, desde el periódico del David, y lo distribuía por todos lados, el boicot mismo que organizó para presionar al gobierno. Creo que el liderazgo social de Anacleto hoy es tan actual que nos podría inspirar mucho como iglesia, como laicos, para buscar cómo dar respuesta a tanta problemática que vivimos en México. Vivimos en un México polarizado. Parece que estamos divididos en dos bandos y tienes que ubicarte en uno de los dos. ¿Por qué no promover la reconciliación para que sumemos esfuerzos, capacidades,
formas de ver la realidad y desde ahí construyamos un México, no muchos, un México más unido, más en paz, más fraterno, más solidario, que piense más en el bien común. Y creo que yo considero a Anacleto una figura actual, muy actual, en su pensamiento, en sus convicciones para el laicado mexicano y para toda la Iglesia en México. Entonces, yo agradezco que se haya promovido la figura de Anacleto como patrono de los laicos. Ahora nos hace falta promover más su pensamiento de él y de otros más, porque Anacleto escribió mucho, pero todos los mártires pues dieron testimonio a su manera cada uno, pero de convicciones y de querer un México libre, soberano, un México mejor, un México más próspero. Eso no lo estamos viendo. Y una iglesia más comprometida también. Muy amable, Monseñor. Ahora ya para ir terminando esta entrevista, ¿cómo puede la conmemoración de la Cristiada convertirse, digamos, en un impulso para construir una cultura de paz y respeto genuino en el México de hoy? Sí. En principio, quitando las visiones polarizadas, que va a ser muy difícil, porque hay quien quisiera que hoy ardiera Troya nuevamente, que México ardiera y hiciéramos acciones en contra de, no. Para que construyamos paz y la cristiandad yo creo que nos puede llevar tendríamos que llevar la conmemoración a valorar la dignidad de toda persona. Muchos mártires murieron indignamente, expuestos, y también puedo decir, muchos después de los arreglos fueron violentados. Entonces yo creo que hay que promover la dignidad de la persona y hay que promover los derechos humanos en todos los campos para que, entre ellos, el derecho a la libertad de creencia, la libertad religiosa, pero todos los derechos humanos fundamentales, como el derecho a la vida, como el derecho a la vivienda, como el derecho a un trabajo y a un salario digno. Tendríamos que promover todo esto y entonces podríamos hablar nosotros de construir paz. Y creo que la gesta cristera, que de alguna manera no se dio esto, hoy lo podríamos promover al conmemorar para encauzar todas estas fuerzas que existen. Y a mí me da mucho gusto que hay tantas expresiones de libros, de talleres, de conferencias, de congresos, de conversatorios en torno a la cristiada. A mí me da gusto porque entonces estamos recuperando una memoria que vuelve a hablarnos hoy. Y al hablarnos la cristiada, al hacerla actual, al hacerla parte de nuestra vida y de nuestra historia, creo que nos puede abrir perspectivas para poder construir una iglesia más comprometida y un México más unido, más reconciliado y, como bien dices, que promueva la paz, que reconstruya el tejido social que se ha fracturado tanto. Gracias, Monseñor. Pues bueno, no sé si tenga usted algún mensaje general para cerrar esta entrevista, algo que usted haya querido decir y no hayamos tenido la oportunidad de preguntarlo. Adelante. No, simplemente comentar, ¿no?, que la conferencia del episcopado y la dimensión episcopal para los laicos que me toca presidir, estamos con un proyecto para celebrar los 3 años y ya se está pensando en que se prolongue, aunque ya no nos tocará a nosotros, hasta el 39, porque al menos hacer reflexión de esta otra etapa. Pero en este proyecto nosotros nos hemos propuesto como tres objetivos específicos que quisiéramos impulsar en todo México. Este año estamos en la reflexión de la libertad religiosa para entender lo que significa y la relación que tenemos que tener con las instituciones y sobre todo con el Estado, pero cómo el laico debe entender la libertad como una manera de vivir, de anunciar el evangelio en todas partes. Y empezamos a hacer reflexiones. Ya me han compartido varios artículos en este que estamos difundiendo, ¿no? Esto es lo interesante. Es la libertad religiosa y un laicismo más, o una laicidad, no laicismo, sino una laicidad más positiva, que no nos confronte con nadie, sino que nos integre y nos reconcilie. Otro objetivo específico es hablar nosotros
de toda la cuestión del compromiso social católico, inspirados precisamente en Anacleto. Y el cristiano tiene que entender, el católico tiene que entender que su bautismo lo hace formar parte del pueblo de Dios, pero que se compromete en la transformación social. Y entonces el ejemplo de Anacleto es fabuloso para adentrarnos en este tema. Y finalmente la memoria de los mártires. Quisiéramos como que agradecer el testimonio de tantos hombres y mujeres. Quisiéramos tener el elenco de todos. Hablan de 20,000 los que murieron. ¿Cuántos alcanzarían el título de mártir porque no tomaron las armas? Pues quisiéramos rescatar la memoria de los mártires, tener conocimiento, si es posible. Y una parte importante en esto es la presencia de las mujeres. La presencia de la mujer en la cristiada, siento que no ha sido tan reconocida ni valorada. Necesitamos reconocerla, valorarla, presentarla, reconocerla. Y hay muchas mujeres que también participaron activamente en la gesta cristera y en la resistencia, porque no fue que quisieron hacer la guerra, resistieron ataques que se vinieron contra ellos. Entonces, estos objetivos a mí me parecen muy interesantes, han sido muy reflexionados en la dimensión, y bueno, han sido propuestos también a la conferencia del episcopado, invitar a quienes quieran sumarse en esta conmemoración, en esta celebración conmemorativa, pues hacerlo. No es lo mismo el centro del país que el norte o el sur. El centro, yo soy alteño y bueno, cuando me hablan de cristiada me hierve la sangre, pero si le hablo a un regio o a uno de Tijuana, pues no le dice gran cosa, porque no vivieron estos acontecimientos, no está en su sangre, en la nuestra sí está. Entonces empezamos a querer meternos y reconocer y hablar y decir, y nos apasiona el tema, ¿no? En lo personal, a mí me apasiona. Invitar a todos los que no conocen, que nos ayuden a reflexionar. O sea, nadie tiene toda la reflexión. Tenemos grandes especialistas como Jan Meyer, como padre Tomás de Híjar, como el padre Casas, tenemos muchos especialistas en historia, aquí mismo en Colima, tenemos muchos especialistas en este tema de la resistencia cristera, que se sumen, que aportemos para unir y para entender el fenómeno y poder reconciliarnos y hacer una propuesta de una sociedad mejor, más unida. Y si desde la fe lo podemos hacer, y si desde la conmemoración de la resistencia cristera lo podemos hacer, qué interesante sería. Perfecto, monseñor. Pues muchas gracias por sus palabras, por su mensaje y la claridad de sus ideas. Pues bueno, agradecerle, monseñor Gerardo Díaz Vázquez, obispo de Colima, el tiempo que ha destinado usted para esta entrevista. Muchas gracias. No, pues les agradezco y ojalá que sea este acontecimiento de la conmemoración un acontecimiento de gracia para todos los laicos en México y para la Iglesia en México, para todo México. Gracias. Y obispo, nosotros, bueno, aquí ya abrimos micrófonos, José Antonio, si quieres. Estamos impulsando iniciativas culturales, esto se lo pregunto yo. ¿Qué temas consideraría ustedes que sería conveniente abordar, por ejemplo, con el público en presentaciones de libros, no sé, conferencias? Un poco si nos puede ayudar también, porque tenemos esta inquietud, José Antonio y yo. Y bueno, ya, José Antonio, quizás tenga algunas otras palabras para usted. Antes, monseñor, perdón que le robe la palabra, pero adelante. De toda la entrevista quisiera decir dos cosas que me quedaron muy claras. Una es que, como decía Anacleto, la Iglesia es la creadora de la civilización, ¿no? Digamos, en el sentido de decir, es una realidad incluso sociológica que educa, ¿no? Y entonces, desde ese punto de vista, a mí me queda muy claro por sus palabras que, digamos, la Iglesia tiene que colaborar con la autoridad porque los problemas se tienen que resolver juntos, ¿no? Y no es que no colabore, sino más bien es este trabajo constante, diario, paciente, ¿no? De estar siempre ahí, de estar junto a la gente, de estar con las autoridades, de
de ser cuidadoso, de no romper la caña cascada ni el pábilo vacilante, ¿no? Entonces, eso me impresiona porque el hecho de que la iglesia en México exista, ¿no? Es, digamos, ya un signo de esperanza, porque mientras la iglesia esté, digamos, está la presencia, la acción del Espíritu Santo, etcétera. Después, pues ya sucederán muchas cosas, pero digamos, un signo de esperanza es simplemente el que nuestra iglesia, nuestras parroquias, los católicos, etcétera, estemos, que exista, que ya. Entonces eso me queda muy claro y ojalá cada vez haya más cooperación, más conciencia, mejor formación, etcétera, etcétera, etcétera. Y la segunda cosa que me brota y quisiera nada más comentarla es, eh, eh, después de la asamblea de la de ley de Tijuana, me traje mis libritos de Anacleto y me los puse a leer. Y entonces, Muy bien. me ha impresionado este punto, porque usted lo dijo en la asamblea, es entender la espiritualidad de Anacleto. Y entiendo, porque Anacleto, digamos, no era un hombre piadoso en el sentido de que se la pasara rezando todo el día. Era un hombre de una profunda fe, de vivencia de los sacramentos, ¿no? Él mismo decía, cuando no comulgo, no soy yo. Pero lo que quiero decir con esto es, a mí me impresiona Anacleto porque él no brotó solo, no es una especie rara que de repente surgió. Y como usted dice, junto a él hubo muchos católicos con un compromiso social, cristiano, una vida de fe, que frente a esas circunstancias actuaron como actuaron, ¿no? Pero a lo que voy es a esto, eh, eh, en el movimiento nos dice mucho don Giussani, dice, nadie genera si no es generado. Entonces, ¿quién generó una personalidad? Hoy diríamos en términos actuales, ¿cómo es que se generaron esos liderazgos cristianos que frente a esas circunstancias pudieron responder de la manera como ellos en conciencia veían, ¿no? Y de la mejor manera, incluso con la conciencia que Anacleto tenía de sacrificar su vida, incluso si fuera necesario, ¿no? A imitación de Cristo que vino a morir y a través de ese sacrificio salvarnos. Pero la inquietud en concreto es, y lo digo simplemente como una inquietud, no tanto como una pregunta, lo que usted decía es, o cómo bueno, pedirle al Espíritu Santo, pedirle a la Iglesia, pedir que entre todos que surjan estas personalidades capaces de responder en primera persona y en comunidad a los desafíos que las circunstancias nos están planteando. Entonces, creo que eso es algo que hay que pedir incesantemente. Sí. No, yo podría comentar, Anacleto no se da por generación espontánea. Anacleto comienza un proceso, primero vocacional en el seminario, estuvo en el seminario de Conciliar de Guadalajara en un menor, descubre que ahí no, pero él sigue su formación. Entonces, es este ser acompañado, pero con una idea muy clara. Acuérdate que estaba la acción católica que se había mandado de Roma para que se aplicara en todo México. Y esta acción católica formó líderes. ¿Ya? Por ejemplo, yo puedo hablar de ahora, recientemente, un párroco que acaba de morir en Tepatitlán, el cura Zúñiga, que desde la acción católica formó liderazgos. Y ahí está Paco, y ahí está Rafa, que ahora es sacerdote, y ahí está Ramón, y ahí está Leonardo, y puedo mencionarte muchos, que fueron formados en la acción católica con esa idea. Anacleto fue formado ahí. Luego Anacleto tuvo un gran aliado, que fue Orozco y Jiménez, señor obispo de Guadalajara. O sea, fue un gran aliado que de verdad parece como si el agua y no el agua y el aceite, sino como que alguien los juntó, embonaron también en ideas, en ideales, en visión, que esto los impulsó a los dos, pero Anacleto, que tomó el liderazgo que tenía, por eso le decían el maestro, era el maestro, era el que tenía desde muy pequeño, ¿no? Entonces, yo creo que los liderazgos no se dan, se forman, se acompañan. Claro, hay dotes naturales, él tenía dotes naturales. Por comentar algo nada más.
José Antonio. Gracias. Gracias, monseñor. Y termino con una idea, boté pronto, que ya se la quería plantear, es en el movimiento a nivel internacional, pero específicamente en Italia, tal vez usted ha oído hablar del Meeting de Rimini, que es ¿Alguna vez? Bueno, es un encuentro cultural muy grande, ¿no? Donde se dialoga, digamos, con la cultura, la política, la economía, etc. Pero en concreto, la ocurrencia que se me viene a la cabeza sería estupendo que pudiéramos llevar la muestra de la Cristiada al Meeting de Rimini. No sé si este año, si el año que viene o en el 29, pero podríamos preparar una muestra para mostrar, digamos, en uno de los pabellones, la Cristiada y todo lo que usted ahorita nos ha explicado, porque creo que eso sería útil, no solo, digo, por el afán de llevarlo y darlo a conocer, etcétera, sino por el bien que también creo que nos haría a todos nosotros, específicamente a los del movimiento, creo que a la del AI, en fin. Entonces, ojalá esta idea pudiera ir tomando forma y pudiéramos ir explorando la posibilidad de hacer una muestra de nivel internacional que pudiera llevarse al meeting y después ser itinerante, ¿no? Ponerla a disposición de quienes lo conozcan, pues con vistas a los 100 años de la resistencia cristera, ¿no? Nomás lo lanzo como idea y como dicen por ahí, el que lo dice lo hace, entonces si en algo puedo colaborar, pues con mucho gusto nos anotamos. No, gracias. Yo siempre he dicho, las iniciativas son bienvenidas siempre, hay que ver cómo las plasmamos, pero sería muy interesante porque aquí hay un libro, Los Cristeros del Volcán de Colima, que escrito por un sacerdote, pero en italiano, porque otra vez aquí no se podía hablar de eso, y por miedo no escribe aquí, ni lo publica aquí, lo publica en Italia y en italiano. Después se hizo una reimpresión. Pues sí, ahí está. Y creo que se pueden seguir impulsando muchos proyectos que nos harían bien a todos, ¿eh? Sí. Pues muchas gracias, monseñor. Le pediríamos solo unas últimas palabras de despedida y agradecerle su tiempo y encomendarnos a sus oraciones. Sí, pues muchas gracias a Víctor, gracias a ti, José Antonio, gracias por el libro que ya me llegó, todavía no lo leo, cuando lo lea te diré, creo que Qué me lo bueno, mandaste tú. Sí, gracias y bueno, pedirle a Dios que nos bendiga, que bendiga sus proyectos, bendiga sus personas, su familia, su trabajo, que pueda hacer esto para construir una iglesia más viva y una sociedad más fraterna, más reconciliada. La necesitamos, un México nuevo. Pues muchas gracias, Víctor, gracias, José Antonio. Dios me los bendiga siempre. Gracias, monseñor, por su tiempo. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, adiós.